¿Bromi? ¿Qué se supone que es eso? Pero espera, quizás algún marino de mayor antigüedad recuerde los viejos tiempos, cuando en la Marina Federal había una fragata llamada Brommy. Estuvo en servicio de 1959 a 1965, como buque escuela para armas submarinas. Aunque si uno cree en la llamada enciclopedia de Internet, en la Marina Alemana, de 1893 a 1965, no existía la denominación de fragata como hoy, por ejemplo, la Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que curiosamente lleva la designación F-218. ¿Por qué? Hablaré de eso en un momento. En todo caso, estos buques de guerra llamados escoltas, supuestamente solo empezaron a llamarse fragatas a partir de 1965 con la estandarización de la OTAN. Pero eso no es correcto, ya que la Brommy y otros 6 buques escolta llevaban oficialmente la denominación de fragata escuela clase 138, Gneisenau, nombrado en honor al mariscal de campo prusiano August Neidert von Gneisenau, quien vivió de 1760 a 1831. Scharnhorst, nombrado en honor al general y jefe del Estado Mayor prusiano Gerhard von Scharnhorst, quien vivió de 1755 a 1813. Hipper, llamado así en honor al almirante Franz von Hipper, jefe de la unidad de reconocimiento de la flota alemana de alta mar, durante el periodo del 31 de mayo al 1 de junio de 1916, durante la batalla de Skagerrak. Scharr, llamado así por el comandante de la flota de alta mar alemana en esa batalla, el almirante Reinhard Scharr, Graf Spee, nombrado en honor al jefe del escuadrón de Asia Oriental de la Marina Imperial, el vicealmirante Maximilian von Spee. Raule, llamado así por Benjamin Raule, director general de la Marina de Brandeburgo-Prusia en el siglo XVII, y donde la F significa fragata Brommy, que con F-128 lleva la misma designación que la fragata Mecklenburg-Pomerania Occidental, y fue nombrada en honor a Karl Rudolf Brome, el comandante de la efímera flota imperial de la Confederación Alemana desde 1849 hasta 1853. Este buque de guerra, inaugurado en 1942 como el destructor de escolta británico Egesford, sirvió a partir de 1959, junto con las otras unidades mencionadas en la formación de la Marina Federal, como fragata escuela, hasta 1965, cuando 4 de ellos fueron desguazados. 2 de ellos, Raule y Brommy, sin embargo, se utilizaron como llamados barcos objetivo, hasta que también ellos, perforados por granadas, terminaron en el muelle de desguace. Sin embargo, aún no había barcos objetivo cuando, entre 1848 y 1852, la flota imperial fue la primera marina alemana unificada en la historia naval. La corta historia de la flota federal alemana está estrechamente ligada al nombre Brommy. Karl Rudolf Brome, el nombre Brommy llegó después, nació el 10 de septiembre de 1804 en esta casa en Anger, en lo que ha sido un distrito de Leipzig desde 1889, y ese año, al cumplir 14, decidió hacerse marinero, después de asistir a la Escuela de Navegación de Hamburgo, que funcionó con interrupciones desde 1749 hasta 1979 y que ahora alberga el Servicio Meteorológico Alemán. Y después de un viaje en el Brig Richter a Sudamérica, a partir de 1822, se enroló en barcos de vela estadounidenses y 4 años después se convirtió en capitán. A partir de entonces, escribió su nombre tal como lo pronunciaban los estadounidenses, Brommy. En 1827 lo encontramos en la Guerra de Independencia griega contra el dominio otomano, es decir, turco, donde el aventurero sajón, a partir de abril de 1827, sirvió como primer teniente. Primero en la fragata de vela Gelas de 64 cañones, a la izquierda en la imagen, luego en la corbeta de vela Hydra de 26 cañones, se destacó en la lucha contra los piratas. Entre los griegos, Brommy se llamaba Karolos Vramis. Luego ascendió rápidamente a capitán de corbeta y en junio de 1828 fue capitán de fragata griego y comandante de la corbeta de ruedas a vapor Epireiches, armada con cañones de 68 libras.
Tras participar en la guerra naval de 1829-1830, Karl Rudolf Brome decidió volver a su tierra natal. Mientras tanto, las condiciones laborales para él, siendo extranjero, no se habían vuelto más fáciles. Por eso, en 1831, dejó Grecia y regresó a Sajonia, donde en Meissen publicó una novela autobiográfica bajo el seudónimo de R. Termo. Pero cuando, en 1832, el príncipe bávaro de 17 años, Otto von Wittelsbach, fue elegido por las grandes potencias Inglaterra, Francia y Rusia como el rey Otto I de Grecia, la marina griega llamó de regreso a Brome en noviembre y lo reincorporó en su antiguo rango. Luego fue sucesivamente comandante de varios barcos, miembro de una comisión naval, capitán de puerto y más tarde prefecto de la prefectura marítima establecida en Porros. Pero en 1835, esta notable carrera fue interrumpida por un proceso judicial militar iniciado en su contra. La razón de esto fue una bofetada en el rostro que Brome le propinó a un subordinado. No está claro si fue por enojo o en defensa propia. Sin embargo, según registros escritos y evaluaciones militares, Brome anteriormente había sido propenso a arrebatos de ira, y a veces su apariencia incluso parecía tiránica para quienes lo evaluaban. Pero a pesar de una posible condena, se le permitió seguir desempeñando sus funciones como suplente del prefecto naval, el almirante Andreas Miaulis, hasta que se dictara sentencia, pues Miaulis le tenía mucho aprecio a Brome. Pero Miaulis falleció inesperadamente a finales de junio de 1835, y poco después, Brome fue sentenciado por el tribunal militar a 4 meses de arresto, 60 dracmas de multa, y además fue destituido de todos sus cargos oficiales. Eso fue bastante duro solo por una bofetada, si es que realmente solo fue eso. De cualquier manera, Brome se sintió afectado en su época de oficial y quiso apelar contra la sentencia, ya que ahora consideraba terminada su carrera griega. Entonces, el 25 de agosto, recibió inesperadamente la orden de crear un reglamento de servicio para la Marina Real griega, que presentó a finales de febrero de 1836 Tinsen. Luego, en julio de ese año, asumió el puesto de subcomandante en la Escuela de Cadetes fundada en 1828. Pero cuando en octubre estalló allí un motín armado, debido a la mala organización de la formación y al mal comportamiento de algunos miembros del cuerpo docente, fue Brome, con su voz potente, quien logró poner fin a la insubordinación de los fogosos cadetes griegos sin recurrir a la violencia, solo con dureza verbal y mucha habilidad. En general, es sorprendente los giros que el péndulo del destino tomó una y otra vez en la vida de Brome, porque cuando el 3 de septiembre de 1843 se produjo la Revolución griega, inicialmente sin derramamiento de sangre, contra el rey Otto I, su líder, el coronel Dimitros Kalergis, exigió, entre otras cosas, que todos los empleados extranjeros fueran retirados del servicio estatal griego. Y como durante la semana siguiente la ira pública se volvió cada vez más contra los extranjeros y estos huyeron del país en masa, Brome, para su propia sorpresa, siguió siendo indispensable en su puesto. Por un tiempo, incluso fue asignado como director de la Escuela de Cadetes. Y cuando esta institución de formación fue cerrada poco después por falta de fondos, él había sido nombrado, el 26 de septiembre de 1843, presidente del Tribunal Militar. En 1845, la situación en Grecia también se había complicado para Brome. Luego, presentó una solicitud al rey prusiano Federico Guillermo IV para ser admitido en la insignificante Marina prusiana, que consistía en una pequeña flota costera y algunas baterías costeras. Pero como hasta ese momento no se había planeado seriamente la creación de una marina de guerra prusiana, fue rechazado. 3 años después, la situación había cambiado considerablemente. Porque si bien los primeros intentos de democracia en el año revolucionario de 1848 habían generado un gran entusiasmo en la nación alemana, también se consideró especialmente humillante
que la poderosa flota danesa, durante la Primera Guerra de Schleswig-Holstein, que duró de 1848 a 1851, simplemente bloqueara los puertos alemanes. En pocos días, paralizó el comercio marítimo del norte de Alemania y así reveló al resto del mundo la impotencia de los estados alemanes en el mar. Eso llegó al punto de que Dinamarca, el 14 de abril de 1848, confiscó una gran cantidad de barcos prusianos. Que algo así fuera siquiera posible, se debió también a que la Confederación Alemana, que existió de 1815 a 1866, no tenía su propia marina, sino que dependía de las potencias aliadas, Gran Bretaña, los Países Bajos y Dinamarca. Sin embargo, al menos un país de la Confederación Alemana contaba con una marina considerable, el Imperio de Austria. Pero Viena tuvo que permanecer neutral de facto, ya que muchos de sus barcos del Mediterráneo quedaron atrapados y bloqueados en la ciudad portuaria italiana de Trieste, en el Golfo de Venecia, que le fue asignada en el Congreso de Viena de 1815. O sus tripulaciones, en su mayoría venecianas, ya se habían pasado al bando italiano, siendo así devueltos a la realidad de la vida cotidiana. En ese entonces casi se podía hablar de un cambio de época. En casi todas las ciudades grandes de Alemania se habían formado asociaciones navales y comités que recaudaban dinero para una flota alemana. De ahí surgió en 1898 la Asociación Naval Alemana, con más de 1 millón de miembros. Un gran impulsor de una marina de guerra alemana fue el príncipe Adalberto de Prusia, a quien en 1848 la Asamblea Nacional de Frankfurt en la Paulskirche le había encargado la dirección de la Comisión Técnica Naval. Para ello, el príncipe presentó en su memorando estratégico sobre la formación de una flota alemana 3 posibles modelos. Una marina de guerra para la defensa costera puramente defensiva, una para la defensa ofensiva y la protección más necesaria del comercio, o una potencia naval independiente. Él mismo había optado por la solución intermedia, ya que no provocaría a las grandes potencias navales. El 14 de junio de 1848, finalmente llegó el momento para la Asamblea Federal Alemana en Frankfurt. La Asamblea Nacional de Frankfurt había aprobado 6 millones de taleros para la creación de una flota imperial. Al mismo tiempo, la solicitud de Brome al presidente de la Asamblea Nacional de Frankfurt, Heinrich von Gagern, para poder participar en la construcción de la flota imperial, fue aprobada. Brome acababa de publicar su prestigioso trabajo científico, La Marina, una presentación generalmente comprensible de todo el sistema marítimo para personas educadas de todas las clases. A principios de 1849, fue nombrado sucesivamente como maestro de artillería naval, luego como jefe de la Comisión Técnica de la Marina y en marzo de 1849 como comandante en jefe de la flotilla del Mar del Norte. Fue nombrado capitán de su buque insignia, el navío de Su Majestad el Barbarroja, que estaba estacionado en Brake en el Bajo Weser. Brom tenía fama de tener extraordinaria competencia y valentía. Además, también tenía la experiencia marítima y militar necesaria que les faltaba a los alemanes. Precisamente esas cualidades eran necesarias en esa época difícil y oculta, porque prácticamente tuvo que crear desde la nada la compleja organización para construir una flota de guerra. Brome encontró un apoyo especial en el ministro de Comercio del Imperio, el senador prusiano Arnold Duckwitz. Pero los talentos organizativos no sirven si desde el principio la mala suerte afecta a una empresa. Porque cuando se compraron los 2 primeros barcos de vapor en Gran Bretaña, el primero ya había encallado durante su traslado, y cuando se compró otro en los Estados Unidos, Washington prohibió su exportación. Pero a pesar de todas las dificultades de personal, materiales y financieras, Brome logró en los meses siguientes reunir la pequeña flota imperial contra Dinamarca. 11 grandes barcos, 27 cañoneras de remo y alrededor de 1.500 marinos. Sin embargo, para ocupar los puestos de oficiales superiores, debido a la falta de personal alemán, tuvo que recurrir principalmente a británicos y belgas.
La primera y única acción de guerra de la flota imperial al mando del capitán de navío Brome tuvo lugar el 4 de junio de 1849. Con una pequeña escuadra de 3 barcos, se trataba de la fragata de vapor Barbarossa y las corbetas de vapor Lübeck y Hamburgo. Si hubiera atacado a la corbeta de vela danesa Valkyrien, que bloqueaba la desembocadura del Weser, situada en la parte delantera, donde se aproximan los 3 barcos alemanes, entre ellos el Valkyrien, y a la izquierda la corbeta de paletas danesa Geyser y 2 fragatas. Pero el combate tuvo que ser suspendido cuando la Valkyrien se retiró a la isla de Helgoland, que en ese entonces pertenecía a Gran Bretaña y que se había declarado neutral durante los enfrentamientos entre Alemania y Dinamarca. Entonces, una batería costera británica en Helgoland disparó tiros de advertencia contra la Barbarossa. Sin embargo, a la corbeta danesa se le permitió permanecer bajo la protección de la isla hasta que llegaran refuerzos. Pero para evitar que la Royal Navy encontrara una razón para involucrarse en la guerra, el capitán de navío Bromley había suspendido la batalla naval de Helgoland. Acabo de hablar sobre la Helgoland británica. Esta imagen, de 1868, muestra abajo el cuartel de los ingleses. De hecho, esta isla, clave para la marina alemana, no lo fue sino hasta el 1 de julio de 1869. Fue intercambiada mediante un tratado a cambio del territorio alemán en África Oriental, Zanzíbar, y fue anexada al Reino de Prusia. Pero en cuanto a la intervención unilateral de la supuestamente neutral Gran Bretaña a favor de Dinamarca en ese entonces, eso fue superado por la decisión del ministro de Asuntos Exteriores británico, Henry John Temple, el tercer vizconde Palmerston. Este político que se metía en todo, y que en Londres había recibido justamente el apodo de incendiario, debido a su política espontánea, inestable y poco reflexiva. De hecho, con el paso del tiempo, logró enemistarse con Francia, España, Bélgica, Austria y Rusia. Mientras que su constante apoyo a Dinamarca en la cuestión de Schleswig-Holstein lo convirtió en un enemigo de Prusia. Palmerston no reconoció ostentosamente la presencia de la flota alemana, que apareció por primera y última vez en Helgoland, y se lo notificó al gobierno de Hamburgo que, si ninguno de los gobiernos existentes reconoce esos barcos de vapor como bajo su jurisdicción, los mismos están expuestos al peligro de ser tratados como piratas. Por supuesto, la potencia marítima de Gran Bretaña pudo permitirse esta política sin peligro, ya que detrás de la flota imperial alemana no había un poder estatal fuerte. La Asamblea Nacional Alemana, que fue recibida con tanta esperanza, resultó ineficaz y no pudo alcanzar ninguna posición de poder ni frente al extranjero ni frente a los demás estados individuales. Y en cuanto a los 6 millones de táleros imperiales aprobados para la flota alemana, el dinero que debían pagar los estados federados o no llegó nunca, o llegó con gran retraso. Pero después de que el rey Federico Guillermo IV de Prusia, que fue elegido emperador por la Asamblea Nacional, declinara el cargo, el archiduque Johann de Austria, jefe provisional del Imperio Alemán y regente imperial, también dimitió y transfirió sus poderes a una Comisión Central Federal Austro-Prusiana tras la represión de la Revolución del 48. Sin embargo, antes de eso, el 23 de noviembre de 1949, nombró al capitán de navío Brome como contraalmirante. En 1850 o 1851 se restableció la Confederación Alemana, pero la desunión deseada por los alemanes continuó. Y en cuanto a la flota, por cuya existencia Brome había seguido luchando, ahora ninguno de los estados alemanes quería participar en su financiación. En la lucha por los fondos, el ejército había vuelto a ganar y a la marina se le asignó el lugar donde, según la opinión de los generales, pertenecía, en segundo plano. Luego vino el 2 de abril de 1852, el día en que el Bundestag, que residía con modestia democrática en el Palais Turn, un taxis de Frankfurt,
decidió la disolución de la flota para el 31 de marzo de 1853. Esta tarea se le había encomendado a un comisionado federal, el estricto conservador, por no decir reaccionario, presidente del gobierno del Principado de Birkenfeld, que pertenecía al Gran Ducado de Oldenburgo, Lawrence Hannibal Fisher, quien después fue apodado burlonamente como el pescador de la flota o el vendedor de la flota. Fisher luego hizo subastar, generalmente por debajo de su valor, los barcos reunidos por el contraalmirante Bromé en Bremerhaven, en los que sospechaba que se encontraban los focos del radicalismo. El personal de la flota había sido dado de baja, los oficiales navales despedidos, todos con solo modestas indemnizaciones y pensiones. Barbarossa y Eckernförde, los barcos más modernos, fueron entregados a Prusia. La revista satírica Kladderadatsch opinó que Fisher era el único alemán cuyos méritos incluso serían reconocidos por los daneses. Después se pudo leer lo siguiente en un periódico inglés, lo cual también dio en el clavo. Así como el imperio era solo un fantasma de un imperio, la flota era solo un fantasma de una flota. Porque la verdad también era que la flota imperial también desapareció sin resistencia porque Lord Palmerston declaró sobre los barcos que llevaban bandera negra, roja y dorada que corrían el peligro de ser tratados como piratas. En esos días difíciles para Brome, el 6 de mayo de 1852, él se comprometió con Caroline Gross, nacida en 1825 en Brake, en el Bajo Weser. El 1 de julio se casaron en la iglesia Hamel-Badener. Juntos se mudaron primero a Bremerhaven, donde el 9 de mayo de 1853 nació su hijo Karl Rudolf. Karl Rudolf falleció de tifus el 12 de octubre de 1870, a los 17 años, como fusilero en el regimiento de infantería Oldenburg, número 91, en la guerra contra Francia en 1870 en Maranche, entonces Maringen, en el territorio imperial de Alsacia-Lorena, a 12 kilómetros al noroeste de Metz. El 30 de junio de 1853, Karl Rudolf Brome también fue retirado. Tuvo que luchar mucho tiempo por una indemnización única de 2.500 táleros, en lugar de la pensión mensual de 125 táleros. Y eso, a pesar de que el nuevo reglamento de servicio para la flota alemana que él redactó era tan excelente que 4 décadas después, la nueva Marina Imperial pudo adoptarlo en lo esencial. Después de eso, el contraalmirante retirado Brome, conocido como Bromé, el comandante en jefe de la flota imperial alemana, compartió el destino de su obra. Viviendo en la casa Schwalbenklippe en Bremen, con su esposa Caroline y su hijo Karl Traugott Gerhard, decepcionado por la ingratitud, intentó en vano encontrar un puesto en la marina prusiana. Tuvo que renunciar a una breve ocupación en junio de 1857 como asesor técnico en la marina austrohúngara debido a su mal estado de salud. Luego, el 9 de enero de 1860, Karl Rudolf Brome falleció en St. Magnus, que ahora es un distrito de Bremen. Tenía 55 años. Fue sepultado en Kirch Hamelwaden, hoy barrio de Brake, envuelto en la bandera negro-rojo-dorada de su buque insignia Barbarossa. La señora Caroline le sobrevivió por décadas. Más tarde se nombraron plazas y calles en su honor. A partir de 1940, hubo una batería cerca de Cherburgo, en Normandía, llamada Brome, de la División de Artillería Naval 260, con 4 cañones de 15,2 centímetros. Y en la película estrenada en 1942, Expediente Secreto WB1, Brome fue interpretado por Herbert Hübner. Desde 1936, un barco de entrenamiento llevó su nombre. En 1937, un buque de escolta dragaminas de la Kriegsmarine, y como se mencionó al principio, desde 1959, también la fragata de instrucción F-128 de la Bundesmarine. Hasta 1997, en Brake, estuvo el cuartel Almirante Brome, donde se preparaban marineros y suboficiales para el servicio técnico a bordo. Y lo que es especialmente gratificante
es que desde 2009 en Leipzig, la sociedad Karl Rudolf Brome de Leipzig, una asociación registrada, se encarga de custodiar su legado en Leipzig. En la lápida conmemorativa que se le colocó en el cementerio de Hamelbaden, sobre la tumba se puede leer: Karl Rudolf Brome descansa en esta tumba. Almirante de la primera flota alemana, recuerda al valiente y recuerda los tiempos de esperanza, riqueza y desilusión, y el cambio, gracias a la providencia de Dios. Pero también se podría haber escrito en ella el dicho bien conocido por todo soldado alemán, que dice: la gratitud de la patria es segura para ti, te seguirá eternamente y nunca te alcanzará.